Estoy encantada de estar aquí con ustedes el día de hoy para hablar sobre este tema tan importante que es las posibilidades infinitas. Básicamente, tengas o no tengas deudas, las posibilidades infinitas son súper, súper importantes. Y de eso vamos a estar hablando el día de hoy, del tema de las posibilidades infinitas, del tema de las posibilidades infinitas que puedes utilizar, cómo puedes utilizarlas para poder extraer oro de las deudas. Y así que vamos a empezar rápidamente porque tengo muchísimas cosas que compartir con ustedes. Les doy la más cordial bienvenida y vamos a hacer lo siguiente. Les voy a pedir que cierren sus ojos, que tomen una inhalación profunda. Y si ustedes tienen deudas y quieren estar libres de deudas, tener ahorros, tener abundancia, vamos a hacer este ejercicio. Vamos a imaginar un futuro donde ya estás así, donde ya tienes eso, ya estás libre de deudas. Vamos a imaginar este futuro completamente abundante. Te voy a pedir que te imagines a esa parte tuya en el espejo, mirándote a los ojos, en el día en el que se cumple ese deseo. Y siente en tu corazón a ese yo del futuro que ya tiene este deseo hecho realidad. Porque si tienes este deseo en tu corazón, si lo sientes, es porque una parte tuya ya lo logró. Así que te voy a pedir que lo sientas en tu corazón. Y conéctate con esa posibilidad infinita, con ese sentimiento de tu yo del futuro. ¿Cómo se siente haber logrado ese deseo? Y vamos a poner la intención de que esta clase los haga salir de aquí inspirados. Primero, les voy a pedir que con los ojos cerrados, imaginen que con sus pies descalzos están pisando el pasto y empezando a entrar al centro del planeta, como permitiendo que tus pies, tus piernas se hundan en la tierra y empiezas a viajar hacia el centro del planeta, sintiendo la tierra, las raíces de los árboles, el amor del planeta y los cuarzos del planeta. Y viajando hacia el centro del planeta, vamos a dejar ir todo lo que no te permita estar aquí presente para esta clase, poniendo la intención de salir de aquí el día de hoy inspirada, inspirado. Vamos a poner esta intención de recibir la pieza del rompecabezas que necesitas hoy, de salir con una mayor alineación con tu abundancia. Vamos a poner todas esas intenciones. Salir de aquí con una mayor alineación con tu abundancia y sentir alivio y motivación para lograr ese sueño, que es todo lo contrario a, por ejemplo, tener deudas o tener problemas económicos. Poniendo esas intenciones, sentir alivio, motivación, recibir la pieza del rompecabezas que necesitas y salir de aquí inspirada, inspirado. Y vamos a hacer un pequeño ejercicio para que todos estemos más alineados con lo que vamos a compartir en la clase de hoy. Y les voy a pedir que imaginen su casa llena de flores blancas. Imagina que llegan camiones a llenarte de flores blancas toda tu casa. Imagina que estás nadando en estas flores blancas, se llena toda tu casa de estas flores blancas. ¿Y cómo huele? Percibe el olor, el aroma de las flores, de las rosas blancas. Y estás ahí nadando en estas rosas blancas y te voy a pedir que te hagas consciente de esa realidad, de estar en tu casa que está llena de flores blancas. Y vamos a imaginar que las envías desde el fondo de tu corazón con todo tu amor, como si fueran partículas o moléculas de esas rosas blancas que tú estás enviando hacia el exterior en grandes cantidades. Cada vez más y más rosas blancas. Vamos a imaginar que las mandas con tu amor, con mucho, mucho amor,
con el amor que le tienes a tus hijos, a tus mascotas, a tus personas favoritas. Con ese amor vamos a imaginar el olor de las rosas blancas y vamos a mandarlas. Cada vez más y más rosas blancas. Y vamos a decir lo siguiente mientras mandamos estas rosas blancas. Perdono y dejo ir mi apego a este problema de deudas o a cualquier otro problema que tengas en este momento. Perdono y dejo ir mi apego a este problema de las deudas. Y siente cómo perdonas y dejas ir ese apego a sentir que es imposible solucionarlo. Perdono y dejo ir. Con todo tu amor desde el fondo de tu corazón vamos a mandar esas rosas blancas como si fueran diminutas partículas o moléculas de esas rosas. Perdono y dejo ir mi apego a este problema. Y vamos a mandar esos hologramas, perdonando y dejando ir tu apego a que no lo vas a poder lograr, a que es imposible tener el dinero que tú quieres. Y te voy a dejar así unos momentitos mandando estas rosas blancas. Perdono y dejo ir. Perdono y dejo ir. Cada vez más y más. Perdono y dejo ir este apego a que este problema no se puede solucionar, que es imposible tener el dinero, la abundancia que yo quiero. Y siente cómo dejas ir esa energía, ese apego. Estamos elevando ya las vibraciones, se siente la vibración más alta en todo el grupo. Ahora vamos a cambiar por las rosas mágicas. Imagina tu casa llena de rosas mágicas con aroma a magia. Percíbelas, nada en esas rosas mágicas y luego vamos a mandarlas como si fueran partículas o moléculas de eso, de estas rosas blancas, de esas rosas mágicas y decimos, dejo ir esta experiencia de las deudas o de lo que estés trabajando, dejo ir esta experiencia, ya no la necesito, gracias universo. Y vamos a dejar ir esta experiencia. Dejo ir esta experiencia, ya no la necesito. Gracias, gracias, gracias. Y vamos a hacer lo mismo. Con todo tu amor desde el fondo de tu corazón, mandamos las rosas mágicas, dejando ir ya la experiencia, como declarándole al universo, ya no la necesito. Gracias, la dejo ir. Gracias. Y vamos a seguir dejando ir esa experiencia. Cada vez más y más. Y es donde empiezas a co-crear mejor con el universo. En esta energía es donde tú puedes hipnotizar a tu cerebro para que empiece a creer más en tu abundancia. Vamos a seguir. Ahora vamos a imaginar que tu casa está llena de rosas de las que crecen en el cristalino del planeta. Esas rosas, como cada quien se las imagine, vamos a imaginar que nadas en ese tipo de rosas en tu casa, el olor de las rosas del cristalino del planeta y puede ser de cristal o pueden ser azules, del color que te imagines estas rosas. Las vamos a mandar desde el fondo de tu corazón con todo tu amor,
diciendo, dejo ir todo lo que me desalinea del patrón divino, o sea, la perfección divina en esa área de tu vida, la perfección que sería una fluidez infinita, una abundancia infinita, una felicidad infinita, una libertad infinita. Y vamos a dejar ir todo lo que te desalinee de ese patrón divino, enviando estas rosas del cristalino del planeta, como si fueran partículas o moléculas de esas rosas del cristalino, desde el fondo de tu corazón con todo tu amor. Dejo ir todo lo que me desalinea del patrón divino, la perfección divina, el amor infinito, la abundancia infinita. Vamos a dejar ir cada vez más y más. Y les voy a dar otro momentito para seguir mandando estas rosas del cristalino del planeta. Dejo ir todo lo que me desalinea del patrón divino. Dejando ir cada vez más y más. Otro poquito más y van a sentir un alivio inmenso. ¿Cómo se sienten? Ah, es un alivio, ¿verdad? Cuando tú pones tu enfoque y tu energía en lo que quieres, cambian las cosas y de eso es de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Solo quería que estuviéramos todos en esa vibración alta y estamos trabajando con algunos patrones como los que vimos. Vamos a hablar de todo esto. Por cuestiones de tiempo, pues yo voy a hacer todo lo posible por darles la mayor cantidad de herramientas y de conocimiento, pero no podemos trabajarlo todo, obviamente, ya que, pues, como les decía, por cuestión de tiempo, hay herramientas que no nos va a dar tiempo de ver aquí. Les voy a recomendar el curso de Detox de Deudas en un momento y en un ratito les voy a hablar más de este curso que se llama Detox de Deudas. Así que espero que ya estén ahora más alineados con esa intención, porque cuando ponemos una intención poderosa, siempre fluimos hacia ella. Vamos ahora a hacer otro ejercicio. Te voy a pedir que te preguntes qué pasaría en tu vida ahorita que ya pusimos estas intenciones y que hicimos este trabajo para alinearte más con las posibilidades infinitas. ¿Qué pasaría en tu vida si en lugar de tener deudas tuvieras ahorros? Te voy a pedir que cierres tus ojos en este momento y te imagines te imagines frente al espejo, ya estás casi para dormir, estás con la pijama, te estás viendo al espejo porque ya te vas a ir a dormir, estás conectándote con tu yo del futuro, que es su primer día en que ya están en cero sus deudas y te estás viendo al espejo y te estás felicitando. Y nota qué está pasando en la vida de tu yo del futuro que ya no tiene deudas, que ya están saldadas esas deudas. Nota cómo es la vida de tu yo del futuro, cómo son sus sentimientos en este momento. Y ahora vamos a conectarnos con un yo del futuro
que ya cumplió un año libre de deudas, o sea, que ya tiene ahorros, tiene fluidez económica, que ya cumplió un año de estar sin deudas. ¿Cómo se siente? Conéctate en el espejo mirándote a los ojos con ese yo del futuro. ¿Cómo se siente? ¿Qué ha pasado en todo ese año? ¿A quiénes ha podido ayudar? ¿Qué cosas ha podido hacer? Ustedes como personas que tienen un corazón enorme, gente buena, estoy segura que si ustedes tuvieran más dinero, harían cosas positivas con su dinero. Y observen en este momento en el espejo qué cosas han estado haciendo ahora que ya cambió su vida. Es decir, a quién han ayudado, qué cosas nuevas han construido, cómo ha cambiado la vida de su familia ahora que ya no tienen deudas. Sientan cómo se siente eso y qué cosas positivas han pasado. Y ahora vamos a imaginar 5 años ya sin deudas, con toda una vida de abundancia, 5 años en que ya nunca necesitaste dinero, ni endeudarte, ni usar tarjetas, ni nada. ¿Cómo es la vida de tu yo del futuro que está totalmente libre? Observando tu cara del yo del futuro en el espejo. Siente su energía, está triste, está preocupada, está alegre, se siente orgullosa de sí misma, feliz. Nota cómo se siente tu yo del futuro. Esto es muy real, este ejercicio del espejo es tremendo. ¿Y qué ha hecho en 10 años tu yo del futuro con esto? Porque si te puedes conectar es porque ya existe. Así que les voy a pedir que hagan el ejercicio sintiéndolo, percibiendo si está esa parte tuya y si sí existe o no. Y esto es para que sepas que tú te puedes meter a esa línea de tiempo e incluso te puedes empezar a conectar con tu yo del futuro desde ahora y empezarle a pedir. Por ejemplo, a ver, algo rápido que les pueda yo compartir aquí. Tú le puedes decir, le puedes pedir a tu yo del futuro que ya tiene eso, que ya está en esa nueva, que ya dio ese salto cuántico. Tú le puedes decir, yo, querido yo del futuro, mándame señales en mi entorno de que sí, ya di el salto cuántico y que ya voy para allá. Y a mí me ha pasado en ocasiones alineaciones de ceros, que yo casi veo muchos números alineados todo el tiempo. Veo seises, veo unos, veo cuatro, veo siete, nueves, uno, 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 veo muchas alineaciones. Pero cuando yo pido mensajes en específico, si ya me estoy dirigiendo a esa línea de tiempo, por ejemplo, cuando puse la intención de duplicar mis ingresos a principios de este año, en algún momento yo pedí que mi yo del futuro me dijera, ya voy para allá, dame esa confirmación de que estoy bien, de que voy bien, de que mi trabajo está funcionando, lo que yo estoy haciendo está funcionando. Y se empezaron a aparecer primero en la entrada del banco, había un anuncio de una persona parada con un celular, no, no recuerdo de qué era el anuncio, pero tenía el celular ceros, cuatro ceros, y me llamaron tanto la atención los ceros que dije, ay, esa es la confirmación de mi yo del futuro de que sí voy a duplicar mis ingresos este mes. Y luego lo empecé a ver en placas de carro que tenían cuatro ceros, tres ceros, creo. Creo que nada más tres ceros. ¿Y en dónde más los vi? ¿En dónde más vi puros ceros? En internet vi una publicación, unos números que tenían muchos ceros, eran puras O's alineadas también que vi en una sopa de letras. Y sí lo logré y sí fue cierto, ese mes yo dupliqué los ingresos, los ingresos que había estado teniendo los meses anteriores se duplicaron. Entonces, esto es muy real, ustedes se pueden conectar con tu yo del futuro y eso les puede ayudar muchísimo
a que avance en el trabajo con el yo del futuro, es una guía tremenda, es una ayuda que te da saltos cuánticos. Más adelantito les voy a contar más de esto. Para las personas que no me conocen, que van a ver esto en mi canal de YouTube o que lo vayan a ver en alguna, o que alguien se les reenvíe esto o algo, les quiero contar rápidamente un poco de mi historia, por si no me conocen. Me parece importante que sepan un poco más sobre mí. Básicamente les voy a cortar la historia, no se espanten. Yo vivía, llegó un momento en el que vivía con mucha escasez, con 4 muebles en donde yo estaba viviendo. Batallé como 3 años para hacer funcionar la ley de atracción. Eh, Provenía de una familia de mucha escasez, donde también no había muebles en la casa, no teníamos refrigerador, no teníamos estufa, teníamos una parrillita. O sea, literalmente yo había como que duplicado lo que estaba pasando en mi casa, lo había duplicado en mi vida. Yo lo estaba copiando sin darme cuenta. El subconsciente copia mucho de nuestra familia. Cuando básicamente mi padre se suicidó en el año 2000 y ese suicidio me hizo decidir que yo me iba a encaminar a ayudar a las personas a que no se suicidaran, a evitar eso, a evitar que pasara lo que pasó con mi padre. Y la vida me ha llevado por ese rumbo. E incluso, bueno, yo como una persona que sufrió y batalló mucho con la depresión durante casi toda la vida, en algún momento cuando estaba trabajando como secretaria, me sentía ya muy atrapada en ese trabajo porque mi llamado interno era para algo diferente. Yo no sabía cómo lograrlo y entonces estaba tan mal en ese trabajo económicamente y en todos los sentidos que pensé en suicidarme y pues tuve que pedirle mucho al universo y sobre todo investigar, buscar las pistas para encontrar mi propio camino y salirme de esa Matrix, de la Matrix en la que estamos todos. En mi interior yo siempre supe que quería trabajar para mí misma. En algún momento, de hecho, incluso puse un negocio de clases de inglés. Antes del 2003 yo daba clases de inglés, pero mi negocio fracasó por mi negatividad y la de mi socia, que éramos bastante negativas, entonces estábamos siempre con expectativas de escasez y de escasez. Terminé buscando de nuevo empleo como secretaria porque fracasó mi primer negocio que yo puse, pero no me di por vencida y seguí adelante buscando mi independencia financiera. En algún momento, para cortarles toda la historia, que es una historia mágica de alineación, de creer, de manifestar, es una historia en la que yo manifesté una idea de hacer un test vocacional y lo convertí a PDF, lo puse en un blog, le puse un botón de PayPal y lo empecé a vender y se vendió muchísimo, se vendió como pan caliente solito sin que yo hiciera nada. A partir de ahí fue como poco a poco me seguía alineando y luego me salí de trabajar y me dediqué a los infoproductos, a las clases, al coaching, a todo esto que es maravilloso y que es mi propósito divino. Por eso llevo tantos años en esto. Es el propósito de mi alma, es el trabajo de ella, que tiene el propósito de ayudar a conectar a la gente con su propia divinidad, con su ser divino, con su yo del futuro y sacarlos, ayudarles a salir de esto que llamamos Matrix. Todo lo que yo he logrado en la vida ha sido ilógico para la familia donde provengo, donde me decían, tú no vas a estudiar, tú no vas a lograr nada. De hecho, mi papá no quería, no quiso ni siquiera que fuera yo a la preparatoria, mucho menos a la universidad o que estudiara idiomas. Nada, todo, absolutamente todo lo que he hecho, incluso las clases de inglés, han sido manifestadas. Eso es debido a lo que aprendí y sobre manifestar, que yo ya manifestaba desde chica, y se convierte en la base de lo que hago actualmente, que es pues esto que llamé TEDs, herramientas TEDs, que son las herramientas de transferencia energética divina sanadora. Manifesté libros en España, uno en México, con ese mismo conocimiento que ha ido evolucionando y se ha convertido en las herramientas TEDs, transferencia energética divina sanadora. Y este trabajo está basado en la creación de una conciencia similar a la de tu yo del futuro para convertirte en esa persona que tiene fácilmente y manifiesta fácilmente lo que deseas.
Entonces, esto es así como que una reseña un poquito corta, lo mejor que se pudo acortar de lo que es mi historia. Vamos a hablar entonces de los temas que les había comentado, que les quiero comentar, que les quería compartir el día de hoy. Y la primera es ponerte la capa mágica antinegatividad. Y a mí me gusta muchísimo esto. Vamos a hablar de cómo ponerte la capa mágica antinegatividad. ¿Les parece bien? Bueno, esto es así. Cuando nosotros estamos luchando en contra de algo, eso es no estar en la fluidez con lo que queremos lograr. Respecto, por ejemplo, en el caso de las deudas, sería no estar en la fluidez de pagar tus deudas. Y casi todo el mundo se enfoca en esto desde una incongruencia mental y del corazón que está basada en que ya no quieren algo, se quieren liberar de algo, quieren eliminar algo como salirse de una prisión. Pero eso se siente feo, eso no se siente bonito, por eso crea incongruencia. Esa manera de ver las cosas no te suelta, no te libera de la prisión en donde ya tienes tiempo y energía invertida. Si tienes deudas, por ejemplo, y quieres deshacerte de ellas, lo que necesitas es dejar de luchar, dejar de estar en contra de todo lo relacionado con eso, de las deudas, y aceptar que esto no viene del ser divino, que esto no tiene poder espiritual sobre ti. Ese sería el primer paso, la primera recomendación. Esto es como una de las materias que yo enseño dentro del tema de la abundancia porque es necesario tener una visión que esté en un nuevo nivel, al nivel de tu yo del futuro que está en ese nuevo nivel. Y si no, entonces estás en desconexión y la energía no fluye a través de ti. Decíamos que cuando se quiere uno salir de la prisión, ¿cómo se siente? Una incongruencia, es una desconexión y eso no permite que tengas energía. No puedes, por lo tanto, sentir tu deseo hecho realidad. Y es algo que estás haciendo, que estás obligándote, te estás obligando a desearlo o a manifestarlo. Noten cómo se siente cuando ustedes se están obligando a manifestar algo. ¿Cómo se siente cuando sientes que estás haciendo u obligándote a hacer algo en lugar de serlo, de ser ese algo? Cuando te estás obligando o estás trabajando para lograr eso, entonces estás en la energía de tu yo del pasado. Eso es lo que sucede ahí. Y algo fundamental es que te tienes que dejar llevar hacia los deseos, no estarte obligando. La mayor parte de la gente con la que hablo, cuando les hago tests y preguntas, están así, pues totalmente desorientados, se están obligando a querer algo que no quieren, pero creen que lo quieren y se están obligando a manifestar algo que ni siquiera quieren. Entonces, para empezar, ya desde ahí se están ahogando, literalmente. Yo veo a mucha gente que no tiene oxígeno. Ese es el oxígeno para lo que quiere uno crear, el dejarte llevar hacia los deseos. Cuando tu verdadera identidad que está libre cuando estás en tu verdadera identidad que está libre de deudas o que es abundante, no puedes canalizar eh, ahí puedes canalizar la energía que te va a llevar a lograr esa manifestación. Sin embargo, cuando no, es todo lo contrario. No, no, no va a fluir nada de energía. El universo no va a fluir ni a crear nada. La vida tampoco, porque se convierte tu energía como en un tapón energético, una energía densa si te estás obligando, si sientes que es un trabajo estar manifestando la energía se vuelve densa y te va a seguir llevando por el mismo camino. Vas a seguir viendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, porque no te estás alineando con quien realmente eres. ¿Y eso por qué? ¿Por qué sucede? Porque estás en patrones y hábitos de estar en contra, de tener miedo, de tener preocupación, de tener falta de fe. Y hablábamos que cuando estás así es como no tener el oxígeno para lo que quieres crear. Eso es algo pesado y es difícil para un sistema energético humano. No hay energía ahí, la preocupación, el miedo, la falta de fe. No hay inspiración, no hay fuerza, no hay nada de vida en esa pesadez.
y las cosas no cambian aunque hagas de todo lo posible. Porque cuando quieres crear abundancia, es algo que no se hace, es una extensión de ti, una extensión de quién eres. El ser abundante, cuando, si ustedes, noten, si ustedes han llegado a manifestar dinero, cómo no lucharon por esa gran cantidad de dinero, no se estresaron demasiado, sino que fue algo incluso divertido. Chequen cuando han manifestado algo, cómo se sintieron antes de manifestarlo, positiva o negativamente. Y si se sintieron positivamente, entonces es porque en algún momento eso que manifestaste era una especie de extensión tuya, una extensión de quien tú eres. Y no solo se trata de hacer lo que se requiere, como poner tus ideas a funcionar, funcionar en base a tu inspiración, a tu guía interna, seguir las pistas del universo, hacer los videos, hacer lo que tengas que hacer, tomar decisiones correctas. Es importante dejarte jalar literalmente por la creación de lo que quieres. No hay otra opción si uno quiere lograr eso, porque cuando te dejas llevar por lo que quieres es como entrar en la energía de unidad con eso. Sientan otra vez, cuando han manifestado algo, se sintieron en unidad con eso antes de manifestarlo, es muy probable que sí. Y si ustedes dejan que ese deseo los expanda, los expanda, los expanda, los expanda, que los haga sentir a lo mejor también incomodidad a veces, porque cuando nosotros queremos algo al inicio sentimos incomodidad porque no es lo normal. Entonces, si te permites también sentir incomodidad y que te haga cambiar el deseo y convertirte en una persona más abundante, más positiva, más abierta, más feliz, entonces ahí estás en un camino hacia esa abundancia. Cuando no, entonces solo eres esa persona que está esforzándose, pero no estás siguiendo las pistas del universo y por eso mucha gente no las puede ver, porque es como, como un obligarse. Es como un obligarte a manifestar algo y eso siempre se va a sentir muy pesado. Es muy diferente estarte esforzando a seguir deseando, a querer manifestar algo, a querer salir de tus deudas y para que se siga repitiendo el mismo ciclo de siempre. ¿Por qué? Porque hay miedo ahí. Y con la escasez, la única forma de salir de ella es estar en cero contacto. Es algo del corazón, estar en cero contacto con la escasez y que tu corazón es como cuando tienes una pareja narcisista. La única forma de sanar de una relación así, de avanzar, de rehacer tu vida, es cero contacto, cortarle al narcisista, ya sea tu pareja o algún familiar narcisista que hizo destrozos en tu vida. La única forma de seguir adelante y de sanar es dejar cero contacto, cortar el contacto por completo con esas personas tóxicas. Y eso mismo pasa con la escasez. Hay que tratarla de esa misma forma. Cero, 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 cero contacto para que tu corazón se abra. ¿Para qué? Para que tu corazón se abra. Es algo que te hace tener la cabeza y el corazón puesto en tus deseos y no en la escasez, no en un quizás lo logre, pero que es una falta de fe total. Cuando tu corazón entero confía en tus deseos, eres esa energía auténtica de ti, de tu abundancia. Eso abre tu cuerpo, abre tu corazón y crea más energía de vida que te enciende, que te prepara para recibir. Imagínense, si no te sientes así, es como que no estás listo, lista para recibir lo que deseas. Siente la energía, o sea, imaginen en este momento la energía de un deseo así, de pura abundancia. Sienta la energía, cómo es más de recepción que de bloqueo. Y eso es el estar disponible para que cuando llegue tu deseo, tú lo recibas, para que cuando toque
a la puerta tú la abras. Es algo que tienes que ser y es a lo que no te puedes negar cuando tú ya eres, pero cuando te estás obligando y estás haciendo, no, y tienes que estar luchando contra la negatividad, no te lo estás permitiendo y de eso se trata esta capa antinegatividad. Que tengas una visión enorme de lo que quieres más allá de solamente estar libre de deudas. Dejarte llevar, disfrutar de cómo te expande eso que estás pasando hacia ser otra persona. Cualquier problema, deudas o lo que sea, todo eso te expande a que te conviertas en otra persona. Y estar en esa nueva energía, eso es lo que va a hacer que estés en cero contacto con la negatividad, con la escasez. Para lograrlo hay que ir haciendo crecer las creencias. Tal vez al principio no vas a creer, como les decía antes, tal vez en un inicio pues va a ser incómodo porque tú crees más en que no puedes salir de deudas o en los patrones que ya hemos visto en otras clases anteriores. Tal vez al principio ni siquiera crees que sea posible que tú ganes más dinero, que tengas otro trabajo o que tengas más clientes o que puedas duplicar tus ingresos. Tal vez al principio de algo, cuando tú estás empezando a desear algo, creas que no es posible. Pero si tú vas creyendo y solidificas tu energía en que sí es posible, te vas a empezar a sentir mejor, 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 más tiempo, más tiempo, más tiempo, hasta que te vuelves un equivalente vibracional con eso que deseas. Y muchas veces la energía de tu ser divino es tan fuerte que termina con toda la escasez en tan solo unos días. ¿Por qué? Porque al profundizar en la energía que tienes ahí, que está creando un bloqueo, se empieza a recibir mucha más energía y empiezas a sentirte como que más inclinada, inclinado a creer, a pensar, a actuar y a sentir en base a eso, a esa perfección divina, a ese patrón divino del que hablábamos en el ejercicio que hicimos al principio. Y lo negativo, todo lo negativo que pueda haber en tu vida, en tus finanzas, por ejemplo, las deudas, no provienen de tu ser divino. Y si las entretienes, eso significa que estás en desalineación del patrón divino, de lo que quiere la divinidad. El ir haciendo crecer esas creencias es la capa mágica antinegatividad que hará que ya no tengas que estar luchando con ella. Entonces, vamos a hablar ahora del siguiente tema, que es cómo usar tus deudas a tu favor, que también les comenté que les iba a hablar de ese tema. Cómo usar tus deudas a tu favor. Esto es muy, muy interesante. Hace tiempo estaba viendo un live de una mujer que dobló 3 tenedores de metal con las manos solamente por haber elevado su vibración y su estado de conciencia. Y estuvo fenomenal. Antes de empezar a hacer una elevación de conciencia, ella tomó los 3 tenedores y los intentó retorcer y no pudo, ni tantito los pudo, estuvo intentando, un ratito agarró y estuvo, miren, estuvo intentando, les estuvo jalando y los estuvo intentando doblar. Nada, se estaba lastimando las manos de intentar doblar los tenedores. Pero después fue pasando a través de una serie de frecuencias vibracionales y fue elevando su conciencia, dejó ir algunas energías, fue elevándose, elevándose. En algún momento dobló el primer tenedor, lo enroscó completamente. Después siguió elevando su energía, dobló los dientes del siguiente tenedor y así siguió elevándose, elevándose, poniendo su conciencia en alto y después se enroscó por completo el segundo tenedor y siguió sin voltear a verlos. O sea, no estaba volteando a ver los tenedores, estaba enfocada solo en hacer el ejercicio de elevar su vibración en el espacio de energía en el que ya estábamos todos ahí, ya todos los participantes estábamos en una energía muy alta y ahí dobló el tercer tenedor, lo enroscó y todos nos quedamos así asombrados, pasmados, emocionados. Yo nunca había visto ni he vuelto a ver a alguien que doble así los tenedores. En un inicio ella intentó doblarlos sin elevación energética y observando el tenedor lo estaba viendo y no pudo. No pudo doblarlo, pero después ya con todo el cambio energético, con toda la emoción y sin observar los tenedores,
así como si fueran cualquier cosita, como si fueran algo de papel. Ella lo pudo doblar fácilmente, terminó enroscando los tres tenedores. Eso significa que cambiaron las moléculas de los tenedores y eso es muy emocionante porque yo he visto que las cosas cambian así cuando estamos observándolas diferente y desde un estado alto de conciencia sin mirarlas como sólidas. Algo que para mí es increíble es cuando yo transformé un área de mi vida que no cambiaba y que parecía ser muy sólida, cuando por fin yo logré bajar de peso. También otra cuando por fin remodelé mi departamento. Cuando otra, por ejemplo, cuando pude estudiar inglés. Ya me ha pasado mucho. Es muy emocionante cambiar de un estado de conciencia a otro. Igual de emocionante como lo de los tenedores que pasó. Fue muy emocionante esa elevación vibracional, esa elevación de conciencia y todos pueden hacerlo deliberadamente para cambiar todo lo que estás viviendo. Tú puedes extraer oro de tus deudas haciendo esto. Y lo he visto yo en mi vida en varias ocasiones, en la vida de otras personas. Es un esfuerzo, a veces está haciendo uno un esfuerzo en el plano físico, como por ejemplo con el bajar de peso. Yo que estaba haciendo un esfuerzo en el plano físico y las cosas no cambiaban y me la pasé años intentando bajar de peso y no cambiaban las cosas hasta que yo tuve que elevar mi conciencia y así es como cambió y dejé ir 27 kilos que tenía de más. En mi situación de mi vivienda, cuando yo quería remodelar, las paredes estaban cuarteadas, el techo con goteras, el baño en pésimas condiciones, durmiendo en un colchón en el piso, calentando mis alimentos en una parrilla, comiendo en una mesa de plástico. Era desesperante y realizar un cambio así de pasar de una situación adversa a una que sea mágica para poder lograrlo es hacer el trabajo de desapegarse a tal grado que ya no estés volteando a ver la situación constantemente, como la mujer de los tenedores. Y ahí es donde cuesta trabajo tener éxito, en dejar ir, en estar en desapego. ¿Por qué? Porque estamos ya pegados a una situación en la que estamos muchos años ahí. Cualquier situación en realidad puede cambiar porque nuestra conciencia tiene el poder de cambiar las moléculas. Pero si no cambiamos la conciencia, vamos a tener la adicción de estar viendo constantemente las cosas como son, como son, como son, a estar en la vibración donde les estamos dando vida, donde las estamos recreando. Eso pasa con las deudas. El suceso de la remodelación que yo logré manifestar es algo que diseñé y lo tengo dibujado. Estuve eligiendo esa manifestación tiempo antes. Yo dibujé y visualicé los muebles, las puertas, cómo iba a ser dentro la casa con la remodelación, cómo iba a ser el baño, cómo iba a disfrutar en general el estar en el lugar que yo quería. Y fue exactamente lo que le pedí al universo y lo que se dio cuando yo dejé de observar la falta de muebles, la situación de las grietas, la humedad del techo, lo feo que estaba el baño, cuando yo dejé de sentirme víctima, eso fue lo que pasó específicamente como yo lo diseñé, como yo lo dibujé, así pasó. Y cualquier cosa se puede convertir en oro si nosotros cambiamos el nivel de conciencia y dejamos ir. Ay, me estaban diciendo que ya no se escucha y luego que sí, que era su audio. Ah, muy bien, perfecto. Entonces vamos a hablar ahora del otro tema. ¿Por qué no te conviene hacer afirmaciones o visualizar si tienes deudas? Lo que yo he visto en estos casos es que cuando la gente tiene deudas y está haciendo afirmaciones y visualizaciones, por lo regular es como ponerle un curita a una infección en un dedo. Si tienes infección en el dedo y no lo tratas y le pones un curita, nada va a mejorar porque los bichos están ahí, están creando la infección, se van a seguir multiplicando, te va a seguir doliendo el dedo, va a seguir inflamado, te va a seguir dando problemas y a lo mejor hasta se puede llegar a correr al torrente sanguíneo ya en un caso determinado muy exagerado de que no se haga nada contra esa infección. Las afirmaciones y algunas otras cosas como pues incluso constelaciones, NPL por sí solo. em, y otras cosas que se utilizan, algunas de ellas son un curita nada más,
porque no te ayudan a sacar la infección que está ahí. Lo que yo he visto es que algunas incluso crean una historia, te dan mucha información de lo que pasó con tus antepasados, de lo que pasó con tus padres o de qué pasó en otras vidas, y te dice por qué tienes los problemas, pero ahora ya te dejan más apegado a los problemas, porque te dan una historia, te dan la raíz, y si no la sacan de ahí, entonces no te sirve de nada. Por eso es que las afirmaciones por sí solas o visualizar no te convienen. Pero a todo le podemos extraer oro, nada más que cuando pensamos en alguna posibilidad, a veces el cerebro nos dice inmediatamente que no es posible y nos va a hacer sentir que va a ser difícil. Incluso alguna gente nada más empieza a pensar en sus finanzas y empieza a bostezar. Yo he hablado con mucha gente que nada más empezamos a hacer algún test o estamos empezando a hablar del tema del dinero, empiezan a cabecear ahí en la silla, porque ya están muy acostumbrados a sentir que es muy difícil. Pero fíjense, les voy a contar una anécdota rápidamente que está muy relacionada con cómo cambian las cosas rápidamente. Esta vecina, hace unos años que su hijo estaba chico, ahorita ya tiene 17, pero en ese tiempo tenía 14. A él no le interesaba el dinero en lo más mínimo. Para nada, para nada. De hecho, ni significaba para nada él el dinero. O sea, era un cero a la izquierda, el dinero no le importaba. Hasta que encontró un jueguito de video que utilizaba unas cartas. No recuerdo el nombre del jueguito, pero ese juego lo empezó a jalar y le despertó la necesidad de tener dinero para las cartas. Se volvió súper fan del juego, estaba de moda en ese tiempo, no sé si siga. En la escuela, entre los amigos, todo el mundo hablaba del juego, las cartas cuestan dinero, y eso hizo que este chico entonces empezara a necesitar dinero, a desear, no tanto a necesitar, sí había una poca de necesidad, pero más era el deseo. O sea, antes no le interesaba ni un pepinillo el dinero, y a raíz de que le gustó ese juego, este niño empezó a estar pensando en cómo ganar dinero. Entonces empezó a cambiar su mentalidad y a expandirla. Fue muy interesante para mí, pues lo que yo vi, porque primero le pidió a la mamá dinero, la mamá le dijo, mira, yo te puedo dar esto, 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 pero ya más no. Y entonces él necesitaba más dinero, y entonces empezó a hacer trabajos extra en la casa. Era poquito, así que su mamá le aconsejó que buscara trabajo entre los demás vecinos, haciendo labores para ganar dinero. Empezó a ayudarles a algunas vecinas a sacar la basura, a lavar el coche, y así siguió a empezar a pasear algunos perritos. Poco a poco empezó a tener ya más trabajo, a limpiar más carros, lavaba semanalmente carros y empezaron a rentar con otros amigos un trampolín en las tardes para que los niños se fueran ahí a brincar, y hacía publicidad repartiendo volantes. Ese niño, su afán y su obsesión lo hizo que se movilizara para poder tener dinero y andar con los otros niños amigos de la escuela que necesitaban dinero para sus cartas, movidos porque ese juego los emocionó y les cambió la perspectiva, los motivó a expandirse, a hacer algo diferente. Fíjense, este niño, yo dije, va a cambiar su futuro de este niño. Y actualmente pues ya tiene 17 años y tiene 2 canales de YouTube y anda muy movido. Nada más, fíjense por qué él empezó a expandirse. Cuando, cuando una persona pasa por algo así, ya nunca vuelve a regresarse. O sea, él ya tuvo dinero, ya nunca va a volver a ver el dinero de la misma forma, ya nunca se va a volver a limitar. La gente que tiene deudas por lo regular tiene patrones de ese tipo. Ya empiezan a probar el tener por ahí disponible una cantidad, y les empieza a dar esa necesidad a veces de gastarse ese dinero. Esos son patrones que hay que revisar y que hay que transformar, porque si no, siempre van a estar ahí. Como las infecciones que se quedan si uno no las talla, si uno no hace algo para sacarlas de ahí. Yo hace poquito tuve una aftita de esas que te salen aquí adentro de la boca,
y le estuve poniendo una especie de cera y le estuve poniendo hasta violeta y no se quitaba. En una de esas me desesperé tanto porque ya me dolía mucho en las noches, no me dejaba dormir y me estaba creciendo en lugar de deshacerse. Que ¿saben qué hice? Agarré el cepillo de dientes, hice lo que en mi niñez mi papá me tallaba, así las aftitas hasta que salía sangre y al otro día ya amanecía curada. Pero yo me había quedado traumada en mi niñez por eso, así que no lo hacía. Pero no me estuvo funcionando la cera protectora, no me estuvo funcionando. Ya tenía yo varios días así. Dije, ¿sabes qué? Adiós sufrimiento y que me tallo con el cepillo. No me dolió tanto. Dije, no, ya llevo varios días sufriendo. Ahorita me tallé. Fue un ratito y al día siguiente, literalmente, ya estaba chiquititita y luego se desapareció. Y yo dije, ay, yo tanto que estuve sufriendo con esa aftita, la tuve 5 días ahí, ay. Ustedes, yo creo que saben lo que es tener ese tipo de ulceritas adentro de la boca, cómo se siente. Y así está uno con las deudas, así está uno. Hay veces que dices, ay, qué flojera checar mis patrones o checar por qué estoy evitando el dinero, por qué estoy evitando esto, por qué me estoy endeudando, por qué soy people pleaser o por qué todo eso, yo creo que un ratito que tú lo mires y que tú lo sanes va a valerte de por vida para que ya no estés sufriendo, como en ese caso, ¿no? Que queremos ponerle ahí una cerita, queremos ponerle un curita y no nos vamos a la raíz a tallarle ya para que se salga o a echarle el antibiótico, el antiséptico. Eso es muy importante en este tema de las deudas porque el cerebro desvía a la mayoría de la gente de inmediato cuando uno quiere algo por la identidad ya bien formada. En el caso de este niño, no dijo, ay, no, no puedo generar dinero porque está chico y no tenía malas experiencias con el dinero. Entonces, el deseo se encendió, dijo, yo quiero para estas cartas, y todo el mundo las tiene, todo el mundo habla de ellas en la escuela, es lo que está de moda y se movilizó. Chequen cómo se energizó este niño. El dinero que ganó de ahí y el dinero que está ganando en sus canales de YouTube ahorita es como una extensión de él. Eso es como una extensión de él, no es algo que se esté obligando a hacer. ¿Por qué? Porque no tenía traumas, porque no tenía problemas con el dinero. Vamos a hablar ahora del siguiente tema, porque ya se nos está acabando el tiempo, pero está muy interesante todo esto y deseamos que si empiezas a usar a tu favor todas las situaciones en tu vida, eso te va a ayudar a irte saliendo de la limitación y que nada sea imposible para ti, porque tú puedes elegir crear fuera de la limitación con la cual te hayas identificado. Eso es muy importante. Ahora vamos al otro tema, que es el que es nuestro tema final. Déjenme checar qué nos falta. Estábamos viendo cómo hipnotizar a tu cerebro para que crea más en tu abundancia, que es lo que les comenté en un inicio, pero aquí les voy a dar otros tips. Les voy a dar otros tips, les voy a contar rápidamente una anécdota y aquí van los tips dentro de esto dentro de esta parte que les voy a contar. Yo antes no cocinaba, toda mi vida intentaba cocinar, odiaba cocinar, me desesperanzaba, nunca logré cocinar más que algo ahí en Navidad por presión de mi expareja. Y de ahí en fuera, pues hacía puras ensaladas, todo comprado, siempre tenía alguien que me hiciera de comer, contrataba personas, todo lo compraba ya hecho siempre porque para mí era un tema súper difícil. Odiaba con todo el alma cocinar hasta que descubrí algunas limitaciones que tenía por ahí y las quité y empecé a cocinar con un dulce de guayaba, perdón, un dulce de calabaza en una época así de muertos, como ahorita en un otoño. Yo empecé poco a poco a cocinar y luego ya empecé a sentir esa independencia de que yo me quería hacer cualquier guisado, absolutamente el que fuera y yo me abría a cocinar. Eso hizo que decidiera cada vez más y más que yo podía y se me hizo una identidad de que yo cocino, de que yo puedo cocinar, de que no me corto los dedos, de que no se me queman las cosas. O sea, fueron como creencias, recuerdos y emociones las que yo tenía que me hacían tener una identidad de que qué difícil es cocinar. Y por eso cualquier zanahorita, cualquier vegetal que picaba, me cortaba los dedos. Y
Era un desastre, literalmente. Cuando yo limpié todo eso de raíz, empecé a cocinar. Empecé a cocinar y ya nunca volví a regresar a mi identidad de, ay, pobrecita de mí, yo no puedo cocinar, o ay, tengo mucha hambre, pero no sé cocinar, tengo que salir a ver qué encuentro. Eso era un sufrimiento y no era real esto de no poder cocinar, solo era una identidad creada. Siempre que tú no estás en el patrón divino, no estás en la perfección de la divinidad y siempre es una identidad creada. Si te está yendo mal en algún área de tu vida, estás en una identidad creada. Y una vez que tú descreas eso y ya no ya no lo crees literalmente, ya no está arraigado, entonces ya no tienes por qué regresar ahí. Y es como mágico. Para mí el empezar a cocinar fue cambiar mi identidad y es como un cambio mágico. Con el tema de las relaciones, dejé también ir conciencia de abandono, la que no podía confiar, la identidad de no poder confiar en el amor de los demás y empezar a confiar en el amor de la divinidad. Y eso me ha hecho mucho bien porque he recuperado personas de mi familia de las que estaba pues alejada sin quererlo desde hace mucho tiempo, primas, personas amorosas que llegan a mi vida. Y lo que he notado es que nuestro estado de conciencia cambia todo. Y por eso yo he diseñado una serie de procesos para activar tu magia rápidos, y son procesos rápidos como el que hicimos al inicio de esta clase, que hacen que tú cambies tu conciencia y empieces a ver cambios rápidamente. Algunas de las personas, sobre todo una persona con la que he estado haciendo sesiones directamente del programa de detox de deudas, cada vez que nosotros quitamos algo, pasa algo nuevo. Cada vez que quitamos algo, pasa algo nuevo. Ella me ha estado diciendo, yo tenía más miedo con el dinero, ahorita ya no lo tengo. Yo ya tengo más dinero, abro mi monedero y ya tengo más dinero, no sé ni cómo. Yo ahorita ya me siento más confiada, yo ahorita ya no siento tantas ganas de estar agarrando al dinero, de estarlo, de estar como luchando por el tema del dinero. O sea, es literal, es como ir insertando semillas y semillas y semillas que se van a ir dando conforme pase el tiempo. Esa es una manera de empezar a insertar una nueva conciencia, de reprogramar a tu cerebro para que trabaje y funcione de otra manera. A mí me gusta muchísimo hacer estas reprogramaciones, porque fíjense que si no lo hacemos, como les decía, es literalmente como tener una tita aquí que le estás poniendo una cerita que no te está funcionando, que a lo mejor el bicho está más fuerte para el antibiótico que trae la cera, o que no te la estás poniendo cada minuto. Hay ocasiones que sí funciona y hay ocasiones que no, esa cerita. Y lo mismo pasa como con el ponerse el curita. Si tú no te vas directamente a la raíz y solamente estás contando una historia o te estás alineando con una identidad que no tiene eso, entonces no puedes cambiar el nivel de conciencia. Y ahí lo que pasaría es que no podrías doblar los tenedores como esta mujer. Ok, aquí están los tenedores. Tengo tres tenedores enfrente de mí. Los quiero doblar, pero los estoy viendo. Los quiero doblar, pero mi energía está vibrando bajo. No estoy en una vibración alta. Ella, para poder doblar esos tenedores, tuvo que estar en una vibración más alta y dejarlos de ver y estar viendo arriba, arriba, arriba las dimensiones donde iba subiendo. Eso es lo que hace la magia, eso es lo que yo he visto que crea magia. Y por eso los quiero invitar a crear esa identidad nueva, esa identidad exitosa, esa conexión con la parte que no solamente está libre de deudas, sino que también es abundante. Si ustedes ya encontraron aquí la pieza del rompecabezas que pedimos al principio de la clase, si ya encontraron esa información y quieren ahondar más, yo los invito a este programa que se llama Detox de Deudas, porque es una transformación profunda con tu yo del futuro. Es una
transformación que saca todo eso y que te demuestra por qué no estás logrando avanzar con tus deudas, que te muestra qué está pasando que hace que salgas de las deudas y te vuelvas a endeudar y te vuelvas a endeudar, o que hace que no tengas lo que el niño tenía. Voy a trabajar para esto, voy a hacer esto, a rentar un trampolín, voy a pasear perros, le voy a ayudar a mi mamá. O sea, si tienes un deseo de pagar tus deudas, sería lo necesario para solucionar esto, sería pues que las pagues, ¿no? Que hagas lo que se necesita para pagarlas, que te sientas energizada, energizado, vamos, 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 que todos los días vayas viendo cómo va bajando, que te emociones, que te emocionen tus avances. Y lo que pasa en estos casos, lo que yo he visto con muchos de mis clientes es que no se emocionan, no tienen ni ganas de pagar, mejor se compran otro celular o les están dando el crédito a cada rato y lo están recicle y recicle para comprar otra pantalla, otro celular, para irse de viaje, para salir con sus amigos, para varias cosas. Es porque no está ahí ese oxígeno del cual hablábamos. Y no se trata, las deudas no se tratan de números. La gente cree que de números, es un tema de dinero, no, es un tema de identidad. Si algo se llevan de esta clase es eso, que no es números, no es dinero, la deuda no es eso, es identidad. Y hasta que uno no cambia ese punto de atracción y esa identidad, esa realidad no va a cambiar. Y eso es lo que estamos haciendo en el programa en el curso de detox de deudas. Y les voy a hablar rápidamente de lo que incluye para que ustedes vean si quieren ahondar más en esto. Aquí en este detox de deudas hacemos un reto fácil y práctico para ayudarte a eliminar sentimientos y miedos que crean escasez y que repelen el dinero. Y esto lo hacemos en menos de 30 días. También vamos a hacer un cambio fácil para ayudarte a repeler la negatividad que es responsable de la creación de ciclos de escasez. Y les voy a dar un checklist de 66 preguntas al universo que pueden hacer todos los días para recodificar la mente subconsciente y recodificar la realidad financiera. Y también les voy a dar una herramienta para eliminar las adicciones a comprar compulsivamente. Hay muchas personas que tienen adicciones a estar comprando compulsivamente y fíjense que esto funciona hasta para las adicciones que tiene uno a la comida chatarra. A mí me gusta muchísimo porque hay cosas de la comida mexicana que no me caen bien, que yo no debería comer, pero son cosas con las que yo no había podido llegar a un límite. Sin embargo, con este proceso ya, ya las dejé, ya tengo más control, ya nada más las como si yo decido, si yo quiero, si no, no. O sea, ya no me controlan. Y también vamos a hablar de cuáles son los patrones subconscientes que son los más importantes a eliminar dentro de esto. Si tú quieres estar libre de deudas, ¿cuáles son esos patrones? ¿Cuáles son exactamente en base a a toda la experiencia que yo tengo? Y también les voy a enseñar 3 maneras fáciles y efectivas de activar el magnetismo con el dinero. Eso es algo que con el tiempo uno lo va haciendo crecer y se va duplicando. Si lo haces 3 minutos diarios, es una manera efectiva de que surjan milagros de dinero, de que puedas ir pagando más rápido tus deudas. Ya hemos hablado anteriormente de la manera aburrida, la manera súper aburrida de pagar las deudas es, ¿no? O sea, todo lo contrario al niño de la anécdota que les conté, de este niño que estaba encendido en fuego, que no tenía creencias limitantes que le estuvieran diciendo, no, es muy poquito, ¿y por qué vas a trabajar? Y no te esfuerces, y el esfuerzo no vale la pena, o esfuérzate demasiado, y si no te esfuerzas no vale la pena, y todos los miedos se me va a acabar el dinero, nunca voy a tener para pagar las deudas, todo eso es algo que no te permite esa fluidez. Y también por eso es que les voy a dar un plan para crear un futuro sustentable que les muestre exactamente dónde poner la atención para integrar esa realidad del yo del futuro abundante. Porque necesitamos eso, o sea, no nada más es voy a manifestar el dinero para pagar las deudas, sino también crear un futuro sustentable desde ahora que te muestre dónde poner la atención para poder dar un salto cuántico.
insertarte en una nueva realidad. Y vamos a limpiar toda la energía que no te permite liberarte y resetear la realidad actual al punto de no retorno, para que ya no caigas en la tentación de seguir en la misma realidad. Porque cuando uno sigue desalineado del patrón divino, ¿qué pasa cuando estás desalineado, a ver, del patrón divino? Como yo, por ejemplo, que puse mi negocio de dar clases de inglés y fracasó y volví al mundo laboral, tuve que volver a trabajar de secretaria porque estaba desalineada del patrón divino. Ya después, en la compañía donde yo trabajé como japoneses, con japoneses, perdón, ahí seguí sufriendo, pero ya me pude alinear a tal grado que estando ahí mismo, yo ya no sentía en algún momento ni siquiera necesidad de dejar ese trabajo. Ya no sentía la necesidad, ya no odiaba a mi jefe, ya no odiaba a mis compañeros de trabajo, ya no odiaba irme a trabajar todos los días en el metro como sardina en las mañanas. O sea, se repele, como hablamos, como dijimos, se repele toda la negatividad cuando tú ya eres esa energía, cuando eres una extensión de lo que quieres. Y por eso necesitamos resetear tu realidad al punto de no retorno para que no caigas en la tentación de seguir y seguir creando la misma y la misma realidad. Y esto es todo lo que vamos a hacer en el curso que se llama Detox de Deudas. Les voy a poner por aquí el enlace. Denme un segundito. Detox de deudas. Estamos a punto de cerrar las inscripciones. Decidí hacer todavía esta clase antes de cerrar las inscripciones en estos días, porque sé que mucha gente lo necesita, sin embargo, está confundida. Sin embargo, hay que crear conciencia en la gente de que todo el entorno te va a estar siempre haciendo que desees deshacerte de ese celular viejito que tiene un año quizá y que te endeudes para comprarte otro. Y sobre todo a los jóvenes, yo he visto personas, he hablado con personas que están ya sin trabajar, que no tienen muchos ingresos, pero que le han llegado a pagar cirugías plásticas al nieto y que siguen en esos patrones de seguirse sacrificando por cosas que ni siquiera tienen idea de lo que está pasando. Es una falta de conciencia tremenda. La gente no sabe cómo funciona su mente, cómo funciona su energía, por qué está bloqueada, por qué no obtiene resultados, por qué no le funcionan las afirmaciones, por qué no le funciona la visualización o por qué se siente cada vez más desanimada. Ese ejemplo del niño, pues yo lo he tenido presente desde hace tiempo, que él tenía 14 años, ahorita ya está más grande y aprendí yo mucho de lo que pasó con él, porque en un inicio no le interesaba ni tantito el dinero y era como ilógico para él, y su mamá me contó todo lo que estaba pasando. Yo vi cómo se movilizó este niñito y me emocionó mucho, y yo me veo en esa misma anécdota de este niño en todas las áreas de mi vida donde yo he querido lograr un cambio. Siempre ha tenido, tiende a ser una manifestación posterior a ese fuego interno, a ese deseo, a ese cambio, a volverte esa extensión de lo que deseas. Y eso evita que tú estés cayendo en círculos viciosos, en ciclos de negatividad, donde te estés autosaboteando porque tienes alguna situación ahí que hay que ver, y eso es precisamente todo eso es lo que vamos a ir revisando uno por uno en el curso de detox de deudas. Y como les comentaba, pues esta persona con la que yo estoy trabajando más de cerca con el programa, ella cada vez que tenemos una sesión me dice que ya cambió algo y que ya cambió algo y que ya cambió algo y que sí tiene más dinero, que sí está sintiéndose más abundante. Cuando uno se siente más abundante, el dinero como que se estira. Y cuando uno tiene escasez, es como si te salieran gastos extras y todo eso. Entonces, la cuestión es cambiar todo eso. Y la buena noticia, pues es que es algo que yo les estoy poniendo así como que a un precio literalmente casi de regalo. El día de hoy vamos a cerrar las inscripciones.
ya esta semana, yo creo que entre jueves y viernes. Si tienen alguna duda, les pido que me la envíen si quieren aquí o por WhatsApp y yo con gusto les contesto. Chequen, revisen entre ustedes mismos con su yo del futuro, pónganse frente al espejo. Les voy a pedir que hagamos un ejercicio antes de irnos y te voy a pedir que te imagines a ese yo que ya tiene 5 o 10 años libre de deudas, libre económicamente y observa lo que está haciendo. Imagina tu cara en el espejo, pero estás haciendo un espejeo con la cara de tu yo del futuro. Si tu cara está seria en este momento, checa la cara de tu yo del futuro que ya logró esto y observa si está igual de seria o si está más elevada. Y su corazón, ve si puedes sentir su corazón. Y pídele una señal de si estás en el camino correcto, si estás en la línea de tiempo donde vas a llegar a ese futuro. ¿Recuerdan lo que les comenté de las alineaciones de ceros que yo empecé a ver y que en ese mes sí se duplicaron mis ingresos y luego en el siguiente mes yo me puse la meta de volverlos a duplicar y me tardé como mes y medio en volverme a alinear, pero lo volví a hacer y para varias cosas yo le pido al yo del futuro que me diga, ya me metí en esa línea de tiempo y si es así, sí empiezan a aparecer. Por ejemplo, en estos días me apareció una mariposa amarilla, se metió y parecía una polilla, pero ya cuando yo la quise sacar, abrió sus alas, las extendió y se veían doradas. Y yo dije, esta es la señal que estoy pidiendo. Así se va a comunicar contigo tu yo del futuro. Y le puedes preguntar si te llama la atención este curso del detox de deudas. Le puedes preguntar a tu yo del futuro, le puedes pedir, avísame si esto me va a ayudar a que llegue yo a ese futuro abundante. Avísame y si es así, mantente alerta a las señales. Ahorita, pues como les decía, yo creo que el jueves se me hace que vamos a cerrar ya las inscripciones. Vamos a pasar ahorita al módulo donde vamos a empezar a extraer oro. Ya primero trabajamos con los patrones. Yo les quiero regalar una sesión de coaching a las personas que se inscriban el día de hoy antes de las 12 de la noche, así que les vuelvo a poner aquí el vínculo por si les llama la atención esto, si creen que esto los va a ayudar a saltarse a esa nueva línea de tiempo y allá dejar de usar el curita, dejar de estar ahí como que esperando, porque a veces pasa como la aftita que me salió, que ya llevaba yo 5 días, le puse sal y le puse, casi le pongo pimienta y no sé qué tantas cosas me faltó ponerle. Pues no, tuve que agarrar el cepillo y hacerle como mi papá cuando yo era niña, que nos tallaba y no existían las ceras que te pones para las aftitas, ni modo, la tallé hasta que le salió sangre y al otro día ya era una cosita mínima y adiós dolor y adiós aftita. Entonces, muchas veces hay que agarrar al toro por los cuernos porque eso es lo que te va a meter en una línea de tiempo que te lleve hacia tus deseos. Y si lo haces con un plan y un trabajo de alguien profesional que ha pasado por eso, que ha hablado con mucha gente, que ha visto los resultados con la gente y en mí misma, porque yo en algún momento también tuve una deuda de mi departamento, era una deuda de una hipoteca. Cuando yo dejé de observarla y de prestarle atención y de darle tanta importancia, mi energía se elevó y las cosas cambiaron mucho. Espero que esto les haya sido de máxima utilidad. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Si tienen alguna duda, con mucho gusto les contesto. Nos vemos, corazoncitos. Los espero en el curso. Seguimos en contacto. Gracias, Margarita. Gracias, mil bendiciones. Linda tarde. Bye, bye. Margarita, Angélica, María Eugenia, gracias, corazoncitos. Bendiciones. Bye, bye.